pregunta, señor Albaniz, bueno, quiero comenzar hablando sobre esta acción. Hubo un ataque el día miércoles contra la candidata de oposición, María Corina Machado, y quería un poco su opinión porque se da en medio de varias acciones que ha venido haciendo el gobierno en lo que claramente se ve o se perfila como una campaña política por parte del gobierno. ¿Qué puede esperar el electorado de las elecciones presidenciales 2024? ¿A qué se enfrenta cuando se ve tanta violencia política? Antes de decirle qué puede esperar el electorado, analicemos un poco lo que está pasando, ¿no? Yo creo que, dado que me preguntó por el acto de ayer de ataque a la candidata María Corina Machado y a su grupo con el que se estaba reuniendo, había aproximadamente, entiendo, unas 800 personas reunidas para recibirla, para conversar con ella, como lo ha hecho durante todo este tiempo, visitando todo el país. Usted sabe que los viajes de María Corina Machado se hacen por tierra. Ella no puede abordar ningún vuelo nacional, digamos, de ninguna empresa, pero también de ningún particular que la pueda invitar en su propia avioneta a viajar a algún sector del país. No lo puede hacer porque la persona dueña de la aeronave se vería sometida a un proceso, a un juicio y a una confiscación de la aeronave y pérdida de la licencia de piloto. Tampoco puede abordar ningún vehículo por el mar que la traslade de una parte a otra del país. Y cuando pudo hacerlo a Margarita, al estado de Esparta, hace algunos meses, fue disfrazada, ocultando sus características faciales que todo el mundo conoce. Esto pues indica el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y los actos de ayer, los actos vandálicos, porque vandalizaron sus carros y atacaron a las personas que estaban con ella, población de Charallave. No fue que ella fue con un autobús lleno de gente, no, era la misma población que se había organizado pacíficamente para conversar con una candidata presidencial. Bueno, esto lo que está indicando es que la frase de las elecciones serán por las buenas o por las malas, desafortunadamente está siendo honrada, sobre todo por las malas, porque todos estos son actos que quieren, digamos, desconectar a la población de lo que es su derecho de participar en un proceso electoral que está establecido en la Constitución Nacional, en la Constitución, y que garantiza tanto los derechos humanos, sociales, económicos, pero también los políticos. Y un derecho humano político es el elegir, que es nuestro derecho nosotros como población, pero también de ser elegido. Y esto está siendo conculcado, está siendo en este momento eh, sometido a un mundo de negaciones en el derecho de María Corina a ser candidata, con una inhabilitación totalmente irrita, de la cual no quiero hablar en este momento porque creo que usted tiene otras preguntas. Y en segundo lugar, es decir, poniendo limitaciones al ejercicio de la ciudadanía de su derecho a escoger, a votar. Porque votar es escoger. Y usted escoge cuando hay posibilidad de hacerlo. Porque si lo que quiere el régimen es tener un solo candidato escogido por él, candidato de la oposición, escogido y seleccionado por el régimen, entonces nuestra posibilidad de escoger libremente se ve severamente conculcada. Eso fue lo que pasó ayer. En relación con lo que estamos viviendo hoy, yo le diría que estamos en un momento espectacularmente importante. Estamos con la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Esta oportunidad es la elección. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger la ruta del bien, porque hasta ahora nosotros estamos
desde hace más de 25 años viviendo una situación de perversidad en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Cuando yo veo las estadísticas a las cuales podemos tener acceso porque no hay casi estadísticas públicas sobre salud. El anuario de estadística vital que se publicaba desde 2000, creo que 10, no se publica, son más de 14 años en que no se publica el anuario de estadística vital. Pero nosotros sabemos que la tasa de mortalidad infantil que tenemos hoy en Venezuela es equivalente a la que había en Venezuela hace más por los años 50. Es decir, nosotros hemos retrocedido en la estadística vital, en la tasa de mortalidad infantil, más de 25 años. 25 años sería el año 2000, pero es que resulta que para el año 2000 nuestra tasa de mortalidad infantil había mejorado y hoy en día estamos retrocediendo. Nuestra matrícula escolar ha descendido notablemente, la prosecución escolar ha descendido, los niños están sometidos a un horario escolar en las escuelas públicas de prácticamente 2 días, lo que llaman el horario mosaico. 2 días a la semana los niños van a la escuela y no por 5 horas, sino probablemente por 2 o 3 horas. El programa de alimentación escolar ha sido suspendido. El transporte para los niños ir a las escuelas es precario. ¿Qué le puedo decir sobre todos los indicadores que afectan directamente la vida de las familias y sobre todo de las familias más pobres? Es decir, el deterioro que ha sufrido este país en los 25 años del régimen de Chávez Maduro es absolutamente insostenible. Y por eso las elecciones que están programadas o que deben programarse para este año, para la renovación de el presidente de la República, es nuestra oportunidad. Y por eso debemos poner todo nuestro esfuerzo ciudadano en reclamar el establecimiento de la fecha, el establecimiento de las condiciones que permitan unas elecciones libres y con condiciones de que esto pueda funcionar adecuadamente. Señora Albaniz, si vamos otra vez a el tema de la violencia que ejercen contra María Corina Machado, ¿usted cree que estas personas que ejercieron la violencia, que si uno ve los videos, pues en su mayoría son adultos mayores, no son los típicos colectivos encapuchados, lo hicieron de manera espontánea o hay todavía un ala en el PSUV radical? Pero por supuesto que sí. Yo no sé cuán grandes son las alas del PSUV, pero el ala radical a mí me da la impresión de que está alimentada realmente por el Estado, por el gobierno. Y cuando usted dice, señala, yo no me he fijado en ese aspecto que usted señala, pero cuando usted me dice que son personas mayores, probablemente, mire, son esa especie de agrupación que se fue alimentando por parte del régimen con personas que están prácticamente en estado de subsistencia, de precariedad social. Y a estas personas se les ofrece probablemente o una bolsa de comida o quién sabe qué para que actúen de esta manera. Y esto lo que indica y confirma lo que yo le decía antes. Es decir, el estado de deterioro social es el que permite que una persona de mi edad o una persona un poco menor que yo se preste para con un palo o con una piedra atacar la reunión de unas personas que lo que están es ejerciendo sus derechos políticos, de reunión, de congregarse, de hablar, de comunicarse, de invitar a la participación política, a la participación en elecciones. Esto claramente yo no puedo no establecer la conexión entre lo que pasó y el régimen. Pero claramente, la policía no actuó. La policía no actuó para detener, para poner orden, para evitar el salvajismo que se vio ayer en ese acto en Charallada. ¿Cómo evalúa usted actualmente la estructura del PSV? No la conozco, realmente no sé de eso.
no sé de eso, pero lo que sí le puedo decir por las personas que conocen de la materia electoral y que están, digamos, dándole la vuelta al país constantemente, es que en el propio PSV y en las propias fuerzas que hasta algún tiempo habían apoyado y respaldado a Chávez y quizás en un principio a Maduro, pareciera ser que se están debilitando. Porque la gente, mire, y eso pasa en las agrupaciones políticas y pasa en algunas agrupaciones sociales y ciertamente debe estar pasando también en el sector militar. Mire, todos somos humanos, todos tenemos madres, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos hermanos y aquí no hay nadie que no esté sufriendo. Aquí todo el mundo sufre, ¿sabe? Y sufre la precariedad del ingreso, con la precariedad del ingreso come precariamente, vive precariamente, se traslada precariamente. O sea, nuestra vida se convirtió en una lucha existencial en este momento. Estamos luchando contra adversidades en todas las áreas de la vida. Y por eso es por lo que yo creo que el régimen está preocupado por el grado de respaldo que va obteniendo María Corina Machado en su caminar por el país. La gente quiere un cambio político que le permita vivir, que la familia no se fracture, que no todos estemos todo el tiempo pendientes del WhatsApp para podernos comunicar con una hermana enferma que está afuera, o con un amigo, o con un hijo. Cuando yo oigo las expresiones, porque yo he acompañado a la señora Machado antes en algunas de sus giras, hoy en día no puedo porque tengo algunos problemas de columna, pero es decir, cuando dicen, no, es que si me ven aquí me van a quitar la bolsa CLAP, dicen, mire, que me quiten la bolsa CLAP si ya me quitaron a mis hijos. Esto, mire, hay adolescentes cuidando ancianos porque las madres se fueron. Este es un país de mujeres, y usted lo sabe. Este es un país donde la mujer es central en la vida de los pequeños y de los ancianos. Y esas madres que se han ido dejando a los hijos cuidados por abuelas para poder mandar la remesa para que sobrevivan, eso es terrible. Miren, nosotros somos el país de la región y del mundo, el segundo del mundo y el primero de la región que ha visto a su población salir. Y hemos visto salir a la población del bono demográfico de Venezuela, porque los que se han ido son fundamentalmente jóvenes, jóvenes que se van sacrificando una carrera, sacrificando su futuro, porque no lo tienen aquí y se van a buscarlo en trabajos precarios, en zonas probablemente donde el rechazo al inmigrante ha sido muy fuerte. No voy a nombrar los países donde esto ha sido. Tenemos más de 2 millones de venezolanos en Colombia. Tenemos cerca de 1 millón, creo, en Chile, en Perú, en los Estados Unidos, en Europa. Son casi 8 millones de venezolanos que se han ido. ¿Sabe? Eso es mucho en un país que ve perder una cuarta parte de su población. Eso Ahora, no ha pasado en la región nunca. Y señora, cuando, pero, dígame, señora Albani, le iba a preguntar, todo eso que usted dice, pues obviamente las personas, y lo demostraron en las elecciones primarias, tienen un deseo por salir a votar, por acudir a elecciones. Sobre todo fueron a unas primarias confiando en que ese árbitro electoral de las primarias pues era transparente. Pero mire, tras este proceso de primarias, la oposición vio que podía venir un escenario tan complejo como el de ahora para lograr unas presidenciales democráticas. mire, nosotros nunca hemos dudado digamos, de la forma, no hemos dudado nunca eh, de qué reacción podía tener el régimen frente a una primaria robusta como la que se dio. Usted sabe muy bien que la iniciativa de la Plataforma Democrática, cuando convocó el proceso de primarias, la idea era hacerlo con el CNE.
como se hizo en el año 11-12, cuando yo presidí la comisión de primarias. Lo hicimos con el CNE porque era una primaria muy compleja, porque se elegía candidato presidencial, candidato a gobernadores y candidatos a alcaldes. Fue una mega primaria. Y se hizo con el CNE y también no éramos los mismos. Venezuela no era igual a la Venezuela que es hoy. Aquella Venezuela era muy mala, muy mala. Y por eso hicimos una primaria robusta en aquel momento. Votaron 3.100.000 personas. En esta oportunidad, en octubre del año pasado, las condiciones en que se llevó a cabo la primaria fue en una Venezuela muchísimo peor de la que tuvimos hace 11 años. En peores condiciones y donde el llamado a votar sabíamos que iba a ser respondido. Esa primaria se hizo con nuestros propios recursos, quiero decir, con los recursos de la sociedad, con la sociedad civil participante. Esa primaria se hizo con precariedad, con mucha precariedad, porque no teníamos ni máquinas, ni escuelas, ni sitios, los sitios normales y habituales donde se realiza un proceso de primaria nos fueron negados. Y yo creo que fue estupendo que lo hiciéramos así, y fue exitoso que lo hiciéramos así, porque la gente de todas maneras mostró su deseo tremendo del cambio. La primaria fue la voz más robusta que hemos tenido, de decir, queremos vivir de otra manera. Subimos muchas amenazas, sin embargo, las amenazas el día de la elección no se hicieron presentes. No hubo amenaza en los centros, probablemente en algunos que otros en el país. Y por eso la gente estuvo horas de horas. Usted recordará las afirmaciones de varias voces del régimen que amenazaban a los que iban a participar en la primaria. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque el régimen subestimó el deseo de cambio que tiene este país. Y allí fue el éxito de la primaria, fue que tanta gente acudió, casi 3 millones de personas acudieron al llamado, y una persona tuvo el 90% o 92% del voto. Eso nunca se había visto en este país. Nunca. Que en un llamado a participación en una elección, una persona saque el 92% del voto. Yo creo que nosotros sabemos, la población sabe, el país sabe a qué nos enfrentamos ahora. Y estas demostraciones como la de ayer y todas estas limitaciones que le ponen a la candidata María Corina Machado son una demostración del temor de que esto concite realmente un movimiento de fuerza que imponga la necesidad de llevar a cabo el proceso electoral con unas condiciones aceptables, como son las elecciones en todo el mundo. Las condiciones que se piden es que sean libres, que sean competitivas y que la gente pueda en paz dirigirse a los centros de votación, que el proceso de la campaña electoral sea abierto, que los candidatos tengan acceso a los medios de comunicación, que puedan realizar sus asambleas populares en paz. Eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide, la garantía de un voto libre, competitivo y seguro. Sí. Ahora, señora Teresa, ¿qué consecuencias tiene para el país el hecho de que la Asamblea Nacional que domina el gobierno está discutiendo con algunos sectores de oposición, empresarios y organizaciones civiles la fecha de las elecciones y no lo haga el CNE? Bueno, mire, esto es una cosa que a muchos les llama la atención. A mí no, porque desde Miraflores se tiene el control total de las instituciones del Estado. Desde Miraflores se controla a la Asamblea Nacional, a una asamblea ilegítima, como lo hemos señalado 1000 veces, una asamblea donde su presidente es el señor Jorge Rodríguez, o el doctor Jorge Rodríguez, que es absolutamente una persona totalmente ligada al presidente Maduro. Eso no, yo no estoy diciendo nada que toda la población no sepa. O sea, Miraflores controla la Asamblea Nacional.
Miraflores controla la Fiscalía General de la República. Eso también lo sabemos. Miraflores controla la Contraloría General de la República. Eso también lo sabemos. Miraflores controla el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, las instituciones, los poderes, desde el Poder Ejecutivo se controla al Legislativo y al Judicial. Ya también se controla la Contraloría y la Fiscalía. Entonces, mire, nosotros somos un país cooptado totalmente por el Ejecutivo. Todas las instituciones del Estado responden a los lineamientos del Ejecutivo. Sin embargo, somos temerarios nosotros, queremos ir adelante. El país quiere salir de este hueco. El país quiere vivir de otra manera y por eso está respondiendo a la invitación a que llevemos adelante un proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, y lo dejé de final, es una de las instituciones más dirigidas por el Ejecutivo. Usted vio cómo de repente unos rectores que fueron elegidos por 6 años, hace 2 años, simplemente en pleno proceso de estar organizándose las primarias, los renovaron, los quitaron y pusieron otros. Y todos los que pusieron son del régimen o cercanos al régimen o al partido del régimen, salvo 2 de la oposición que nadie sabe a quién responden. Es una oposición controlada. Entonces, mire, sin embargo, nosotros deseamos, digamos, nosotros los que queremos que este estado de cosas termine, deseamos que sea el Consejo Nacional Electoral que convoque a las elecciones. Y esta reunión que ha hecho el doctor Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional con personas representativas, ¿qué tan representativas fueron los que acudieron de las agrupaciones políticas allí? Usted ha indagado sobre Tienen credibilidad esos opositores que acudieron, porque uno ve, por ejemplo, un Daniel Ceballos que lo acaban de habilitar, José Brito, Bernabé Gutiérrez, un Antonio Ecarri, hasta Fede Cámara. Pero ¿esos sectores tienen representatividad o credibilidad en el país? Bueno, mire, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la representatividad, es decir, la representatividad que pueda tener el señor Brito o el señor es decir, Ceballos. Es decir, estos se caracterizan por ser unos saltimbanquis, ¿verdad? De agrupación política en agrupación política. Ok, todo el mundo tiene derecho a cambiar de ideas y a cambiar de partido. Pero, ¿a quién representan ellos? Esas son las fuerzas políticas venezolanas. Esos son los partidos que representan las distintas maneras de aproximarse al poder político. Yo no creo. Yo no creo. Yo no sé si el señor que representó al sector privado representa realmente al mundo empresarial. Así haya sido de Fedecámaras, yo no sé si estuvo un representante de Fedecámaras o no, pero alguien que estuviera allí representando a un sector de la economía representa al sector económico realmente, al sector privado de la economía. Yo creo que no. Esos nombres que yo vi no representan. Señor Entonces, claro, Albáñez, ¿qué puede ocurrir si se adelantan las elecciones? Vamos a una elección presidencial como la del 2018, que ante el mundo occidental fue ilegítima. mire, yo no sé a qué vamos. Lo que yo sí le puedo decir que ha llegado el momento, ¿verdad? Con ocasión de la fecha que establece la Constitución para renovar, de acuerdo con la Constitución, el poder es alternativo, ¿verdad? Eso es lo que se garantiza en la Constitución. Yo creo que ha llegado el momento en que nosotros veamos seriamente que esta es una oportunidad para cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no lo sé. Yo espero que el CNE y sobre todo el régimen, más bien el régimen que le dé sus instrucciones al CNE de convocar un proceso electoral donde todos podamos participar, que pueda ser observado y que llene las condiciones elementales para ese proceso. Esto es bueno para el régimen,
hacer ese proceso. El régimen necesita legitimidad. Su legitimidad es precaria frente al mundo. Hoy en día ya el Parlamento Europeo, la Unión Europea, muchísimos países, jefes de Estado, parlamentos, instituciones importantes en el mundo están llamando la atención sobre la violación de los derechos políticos, los derechos humanos políticos de los venezolanos. La mirada está puesta en Venezuela. El mundo está muy convulso en todas partes, pero hay una mirada que está puesta en este momento en Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela es importante no solamente para los venezolanos, lo que está pasando en Venezuela es importante para la región. La violación de derechos humanos que está dándose en Venezuela y la posibilidad de superar esa situación está siendo vista por el mundo y por América Latina especialmente. Yo he visto con complacencia que el presidente Boric de Chile ha señalado que las inhabilitaciones son improcedentes en un sistema democrático. Yo he visto con interés cómo muchos presidentes, expresidentes y presidentes de gobiernos de la región han señalado eso. He visto cómo otras organizaciones también lo están señalando. Entonces yo creo que el régimen de Maduro, que necesita legitimarse, debe prestar atención a lo que está pasando, tanto internamente, el descontento, el mensaje que le dio la primaria y lo que está pasando en el mundo internacional para decidir abrirse a un proceso. La candidata ha hablado de negociación. La candidata está llamando a una gran asamblea, una alianza nacional en que podamos participar, no solamente los que estamos muy cercanos a la candidata presidencial y trabajando con ella, sino a otras fuerzas políticas democráticas para que marchemos juntos en este proceso. Está Ahora, abriendo. señora Teresa, habla de la Alianza Gana, la Gran Alianza Nacional. ¿Ve usted en este momento cohesión en la oposición? Mire, yo creo que sí, yo creo que hay, por supuesto, le tengo que decir que no todas las agrupaciones políticas que existen en el país están vinculándose a Gana, pero sí veo muchísimas. No hay sino, usted debe tener la fotografía de quienes estuvieron en la rueda de prensa que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, dio María Corina Machado en las calles de Caracas. No el día 23 de enero, sino cuando ella dio su mensaje y estaba al lado de ella varios candidatos presidenciales que fueron a primarias y representantes de esos candidatos presidenciales y de sus partidos. O sea, ahí estaba gente, estaba Delsa Solórzano, estaba Pérez Vivas, estaba Andrés Velázquez, estaba representantes muy importantes del partido PJ. Entonces yo sí veo ciertamente una aproximación de esta gente de estos partidos y representantes que quieren trabajar en la Gran Alianza. Eso lo estoy viendo. Yo ayer estuve en una reunión con representantes de varios partidos políticos que quieren trabajar juntos. O sea, no oiga usted la voz del régimen. Mire usted lo que está pasando. Simplemente vea las fotografías de con quién se reúne María Corina y quién la acompaña en sus viajes. Cuando yo veo a Juan Pablo Bonipa al lado de María Corina en su rueda de prensa, cuando yo veo a Delsa Solórzano al lado de María Corina, cuando yo veo a Pérez Vivas al lado de María Corina, cuando yo veo a Tamara Tamara Adrián. Adrián, que tiene las mismas iniciales que Tamara Adrián, yo estoy recibiendo un mensaje. Estoy recibiendo un mensaje y cuando voy a una reunión donde están representantes de esos partidos tratando de ir cuajando la Gran Alianza Nacional, es decir, yo sí veo. Ahora, yo no veo allí al partido Lápiz, ni lo quiero ver. Pero, por ejemplo, señora Teresa, se hablaba mucho del acuerdo de Barbados y de quienes están representando por parte de la oposición ese acuerdo de Barbados. Los garantes opositores
de que se cumplan los acuerdos? ¿Qué apreciación tiene de ellos? Algunos creen que han sido muy pasivos. Mire, la plataforma democrática, unitaria democrática, la PUT, fue quien designó a los miembros de la comisión negociadora, es decir, de esta comisión que ha venido trabajando durante años, ¿verdad? En lograr, digamos, sostener con representantes del régimen unas conversaciones que se remontan ya años, tenemos en esto, años. Este último grupo que ha sido designado y se renueva por la plataforma unitaria negoció, yo creo que bien, con el régimen el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados claramente lo recibimos pocos días antes de la primaria y todos lo celebramos, porque el acuerdo de Barbados establecía 3 líneas importantes. Ahí firmaron Jorge Rodríguez y Gerardo Blay en nombre de las dos partes. Se comprometieron. Se comprometieron. Tuvimos fe en eso. Y los compromisos fueron fundamentalmente, primero, era diseñar las fechas del proceso electoral para elecciones, establecer la vía para las elecciones. El segundo era establecer los pasos para abordar el tema de las inhabilitaciones. Y el tercero fue la liberación de los presos políticos. Eso fue el 18 de octubre, 2 días o 3 antes de las elecciones primarias, la elección primaria. El 30 de noviembre nosotros amanecimos con la información de lo que nos mandó Noruega. ¿Y qué pasó allí? No hubo liberación de presos, no hubo, sino lejos de el proceso para abordar el manejo de las inhabilitaciones, se establecieron unos lapsos cortísimos, simplemente para que los inhabilitados siguieran inhabilitados prácticamente. Y usted sabe lo que pasó allí. En tercer lugar, no se ofreció la ruta electoral. O sea, fuimos defraudados por parte del régimen en el cumplimiento de estos tres compromisos. Barbados ha sido vulnerado es por el régimen. Los garantes de Barbados, que son países, algunos han hablado, otros no han hablado. Rusia es garante, no ha dicho nada. Brasil es garante, todavía no ha dicho mucho. Estados Unidos es garante, ha dicho bastante. Colombia. Se ha reunido Estados Unidos con el presidente Petro. ¿Qué puede hacer Colombia por Venezuela? Sobre todo siendo un gobierno de izquierda, Mire, con comunicación con Nicolás Maduro. bueno, mire, yo no miro tanto si es de izquierda o de derecha, porque de izquierda también es Boric, el presidente de Chile, y sin embargo hizo su expresión, ¿verdad? Que la inhabilitación es un camino democrático. Espero que lo haga Petro. Algo dijo Petro en el pasado sobre las inhabilitaciones en general, sobre la inhabilitación de María Corina no ha dicho. Pero mire, nosotros no tenemos que estar pendientes de qué va a decir este o el otro. Lo que nosotros tenemos que hacer es, con lo que ya tenemos de respaldo, que es impresionante en el exterior, reforzar, es decir, acumular fuerza nacional. Más y más venezolanos exigiendo un proceso electoral limpio, libre, con condiciones. Eso es lo que tenemos que hacer, aumentar nuestra fuerza, aumentar la convicción en todos los niveles de la sociedad venezolana que el momento ha llegado de plantear la necesidad del cambio. Gracias a la señora Teresa Albáñez por compartir su opinión, hacer su análisis sobre lo que ocurre en la situación electoral venezolana y por aceptar la invitación a este foro. Desde la redacción del diario La Prensa, nosotros nos despedimos y le agradecemos por acompañarnos en este contacto. Será hasta el próximo viernes.